Saludos, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos nuevamente desde el canal de YouTube de la emisora La Voz del Níquel en Moa, Cuba, para acercarnos al quehacer de los hombres y mujeres que hacen la historia en este lugar. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor en Ciencias Geológicas, Rafael Guardado Lacaba, profesor titular de la Universidad de Moa y experto en reducción de riesgo y cambio climático. Doctor, es un placer, un honor para nosotros contar con su presencia hoy en nuestro programa. Muchas gracias por habernos invitado a este programa y bueno, también a la audiencia de La Voz del Níquel, ¿no? Entonces, estamos a tu disposición. Gracias, doctor. ¿Podría contarnos un poco sobre su trayectoria académica y profesional? Mira, yo desde los 14 años empecé como brigadista Conrado Benítez. Antes yo era de los jóvenes rebeldes, ¿no? Antes había una asociación de jóvenes que era casi semimilitar, yo pertenecía a ella, y eran casi milicianos, tenían un nombre. Esos eran los jóvenes rebeldes que era antesala de la Unión de Jóvenes Comunistas. Así mismo. Yo era dirigente en Nuevita, yo soy de Nuevita, Camagüey. Y bueno, ahí empecé y me fui a alfabetizar con la brigada Conrado Benítez. Me tocó una colonia cañera. Llegamos 4 brigadistas a esa colonia. Se llamaba Las Marías. Está entre Esmeralda y Sola por ahí. Y bueno, de los 4 quedamos 2 porque 2 que se rajaron, no quisieron. Imagínense, nos metieron en un barracón de haitianos. Y bueno, a mí eso no era normal, ¿no? Pero bueno, para otros no. Era difícil, claro. Y yo los otros días le decía a la gente de la universidad, en aquella época no teníamos corriente, no teníamos agua, no teníamos comida, estábamos en una situación tan difícil como la que tenemos ahora. Porque era más difícil, porque incluso ahí donde yo estaba cerca de la Sierra Cubita y estaba rodeada de bandidos y alzados y eso. Era un peligro. Pero bueno, así todo, declaramos el territorio libre de analfabetismo y cumplimos nuestra misión. En el año 61. 61, y entonces yo me gané una beca para estudiar en La Habana la secundaria básica. Y como yo había empezado la secundaria, cuando aquella era superior, la escuela superior, y segunda enseñanza, y entonces pasé la secundaria en un año. Nos hicieron unos exámenes ahí en Siboney, los aprobamos, y entonces el que aprobaba los exámenes los hacía en un año y los otros que lo hacían en un tiempo normal. Eso quería decir que periódicamente nosotros nos evaluaban y bueno, pudimos sacar la secundaria en un año. Y de ahí me mandaron para Tarará 22 meses para hacer el pre. Y en 22 meses hice el pre en Tarará. Bueno, también fue una cosa dura. Y entonces yo pensaba subir la escalinata de la Universidad de La Habana. Y bueno, ahora voy para la universidad y matriculé a la Universidad de La Habana, pero matriculé Ingeniería Química. Y no me mandaron para La Habana, sino me mandaron para la Universidad de Oriente a estudiar Ingeniería Química en la Universidad de Oriente. ¿En Santiago de Cuba? En Santiago de Cuba. Y al principio decía, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero le cogí el gusto a Santiago, porque Santiago es una ciudad histórica. Santiago es de esa ciudad que tú caminas por la calle y estás caminando la historia. Y estás caminando lo que pasó, el esfuerzo de esos jóvenes por alcanzar la victoria. Y uno, de verdad, le coge amor a Santiago. Doctor, entonces usted es ingeniero químico. No. Yo me matriculé en Ingeniería Química y me mandaron a estudiar Ingeniería Química y empecé primer año y segundo año en Ingeniería Química. Pero entonces pasó una cosa muy interesante, y es que se fundió en la Universidad de Oriente toda la enseñanza de la geología de Cuba. Había una escuela de geología en La Habana y otra escuela de ingeniería geológica en Oriente.
Y entonces, a solicitud del Che y Raúl, y bueno, Núñez Jiménez también tenía culpa de eso, ¿no? Se fundió todo en Santiago de Cuba. Y yo vi aquello y me gustó, porque era una cosa de salir al campo y se veía una cosa distinta. Y me cambié para geología. Y entonces y ahí terminé la carrera. Fue una cosa que me ha traído muy buenos resultados, porque estudiar geología aprendí mucho. Y bueno, en ese aprendizaje de la carrera tuve la oportunidad de conversar con Fidel, en Pinar de Mayarí tuvimos un encuentro con él, después en la Sierra Maestra también tuvimos otro encuentro. Entonces la motivación para usted, es decir, cambiar la carrera a geología, fue justamente que la dirección del país estaba necesitando geólogos y por eso Sí, creó esa carrera y esa convocatoria usted lo motivó, ¿no? sí. Bueno, en mi grupo empezamos casi como 44 a estudiar geología. Yo soy del tercer grupo de geólogos que se graduó en Cuba. Ahora, doctor, usted graduado de la Universidad de Oriente viene a MOA. No, yo me quedo decía que éramos 44. De los 44 terminamos 10. Solamente terminamos 10, imagínese usted. Y esos 10 entonces por una necesidad que había de la enseñanza de la geología, a todos nos pidieron que nos quedáramos de profesor. Y bueno, yo me quedé de profesor en la Universidad de Oriente, porque no había profesores de geología. Sí, habían profesores de rusos, habían checos, alemanes, hasta un norteamericano también daba clase ahí con nosotros. Y bueno, entonces se creó más o menos un pequeño claustro con lo que se habían graduado antes y la graduación de nosotros reforzaba el claustro en la Universidad de Oriente. Y ahí estuvimos más o menos como 5 años dando clases en la Universidad de Oriente, en la escuela. Y en ese periodo pues tuve la oportunidad de hacer una especialización en la URSS, en el Instituto de Minas de Leningrado. Me especialicé entonces en hidrogeología e ingeniería geológica, que es mi especialidad. ¿Y entonces cuándo viene MOA? No, entonces viene una larga lucha por construir aquí en MOA la universidad. Claro. Y entonces, bueno, había que nos trasladaron para acá, para MOA, para la universidad de aquí, que era el Instituto Superior Minero Metalúrgico. Y entonces dimos el paso para Quiere decir que usted es del grupo de profesores fundadores del instituto, de lo que Sí. era el Instituto Superior, Sí, que ahora es la universidad. Sí, nosotros empezamos aquí en el instituto cuando aquello empezaba, ¿no? Sí, claro. Eso fue en el año 76. 75 vine yo para acá. Allá. Sí, Y porque entonces, estaba antes el plan Extramuro. sí, eso fue una de las cosas que propiciamos nosotros como FEU en la Universidad de Oriente. Yo quiero decirte una cosa, ¿no? Yo fui estudiante de la FEU y fui dirigente de FEU. Y me siento muy orgulloso de haber sido orgulloso, es decir, de la FEU de la Universidad de Oriente. Porque a veces la gente no sabe la historia de la FEU. La gente cree que la FEU es José Antonio Chavarría, Mella y lo que es de La Habana. Pero, por ejemplo, como tú miras una disputa por la presidencia de la FEU entre Fran País y Pepito Tey. Fran iba por el pedagógico y Pepito iba por la Facultad de Tecnología. Y ahí estaba Vilmer Pin, Otto, es decir, una cantidad de muchachos jóvenes revolucionarios del 26 de julio. Que eso a veces la historia de la FEU a veces no lo recoge mucho, ¿no? Por ejemplo, yo le decía los otros días a mis estudiantes, fueron los estudiantes de la FEU los que apoyaron el desembarco del Granma en Santiago de Cuba con el alzamiento del 30 de noviembre. Y esos eran estudiantes que dieron su vida por esta revolución, ¿no? Y la gente a veces habla del asalto a Moncada, pero hay que hablar también de esa epopeya universitaria. Tan es así que Fran sale presidente de la FEU y lo expulsan de la Universidad
Y Frank era un muchacho tranquilo, ¿no? Mm. Era un muchacho muy noble. Yo conocí a doña Rosario porque como yo era de la dirigencia de la FEU, nos habían puesto dado la tarea de ayudarla. Y a veces algunas brigadas de jóvenes de la FEU iban allá, conversaban con ella, porque ella tenía aquel que a FEU, que habían votado a Fran de la universidad, y eso le dolió mucho. Y bueno, pero también se cerró la universidad, ¿no? Cuando Frank lo sacan de la universidad, se cierra la Universidad de Oriente en todo el periodo de lucha contra la tiranía. Hasta que triunfa la revolución y se vuelve a abrir. Claro. Y entonces, pero es un escenario histórico muy interesante el de la FEU de la universidad, porque antes habían 3 universidades, Oriente, Centro y Habana. Así mismo. Y la universidad, de las 3, la más revolucionaria de todas, yo diría la de la Universidad de Oriente. Imagínese usted con Fran a la cabeza. Así mismo. Ahora, doctor, quedamos que usted, bueno, viene a MOA cuando se funda el Instituto Superior Mineral Metalúrgico como profesor de esta escuela. Por lo tanto, ya usted va a cumplir el año próximo 50 años. Bueno, ya no, ya tiene 50 años porque vino un año antes. Sí. Aquí en MOA. Cualquiera lo dice fácil, pero 50 años es bastante tiempo. Sí. En el que ha formado, por supuesto, innumerables estudiantes. Ahora, aquí MOA también le ha dado a usted la oportunidad en todo este lapso de tiempo de ir también de alguna manera superándose desde el punto de vista científico, obteniendo por supuesto el título de doctor en ciencias. ¿Usted por qué se ha, digamos, ha dirigido a su atención? Porque en los últimos tiempos hemos visto que usted tiene una preferencia por el tema de la reducción de riesgo y el cambio climático. ¿Usted por qué ha seguido esa línea? ¿Cuál ha sido la motivación? Bueno, mi especialidad es la ingeniería geológica y la hidrogeología. Dentro de la geología, la ingeniería geológica se dedica a buscar la estabilidad de las obras. Es decir, nosotros estudiamos el terreno para conocer el terreno, para que las obras que construyamos en ese terreno sean estables y duraderas. Es decir, no nos dedicamos a la minería, digamos, a buscar minerales. Claro. Es decir, mi profesión es esa. Y como esto formó parte siempre de mi trabajo, ¿no? De buscar zonas estables para la construcción y ver, pues empezamos a ver esta problemática. Y empezamos, por ejemplo, en Santiago de Cuba. Yo hice la tesis doctoral mía, era sobre la ingeniería geológica de la ciudad de Santiago de Cuba, que la defendí en el 84, junio del 84, en el Instituto de Minas de Leningrado. Y bueno, de ahí empezamos a ver toda la problemática de la peligrosidad por los sismos, por deslizamiento. Tuvimos que enfrentar muchos problemas de este tipo, sobre todo en Santiago. Y no solamente de conocer los peligros y las amenazas que se ciernen sobre el ser humano, sino también cómo el ser humano provoca que existan estas amenazas sobre él, porque hay de las dos partes. Y entonces, bueno, eso me motivó mucho y empezamos a estudiar todos los problemas de los peligros geológicos y hidrometeorológicos. No, lo que pasa también es, doctor, supongo yo, que hay una situación. MOA es un municipio que posiblemente, excepto el riesgo de accidente ferroviario, tiene el resto de los accidentes, de riesgos de accidentes. Es decir, aquí hay riesgos de accidentes, riesgos relacionados con los huracanes, con las inundaciones, con un tsunami, con sísmicos, químicos, incluso de accidentes aéreos, porque hay un aeropuerto. Es decir, que a lo mejor eso también, el hecho de residir en un lugar donde existen tantos riesgos, también puede que lo haya estimulado a estudiar, claro, en la especialidad que le compete. No solamente por lo de MOA, ¿no? Sino por... yo chocaba mucho, por ejemplo, yo tuve casi 8 años de coordinador de una red iberoamericana de riesgo por deslizamiento.
Y te puedo decir que conozco, América la conozco desde Canadá hasta la Argentina, ¿no? Hasta abajo, hasta la Patagonia. Y he visto y vivido muchos problemas de inundaciones, de deslizamiento, de sismo. El mismo terremoto de Haití, del enero del 2010. Y hemos vivido muchos episodios y escenarios bastante complejos relacionados con eso. Por eso es que ahora, tú me decías una cosa que es interesante. Bueno, una cosa son los riesgos. Los riesgos tienen 4 componentes importantes. Uno es el peligro, es decir, la peligrosidad del fenómeno al cual nos vamos a enfrentar y al cual vamos a ver cómo hacemos para que no haya ningún problema. El otro es la vulnerabilidad. Claro. La vulnerabilidad tiene muchos temas, ¿no? Está la física, la económica, la social, política, etcétera. Más bien tiene un contexto social. Pero también está el problema de la exposición al riesgo. Uno de los problemas más serios que tenemos nosotros es que nos exponemos demasiado a los riesgos. Es decir, si tú analizas muchas cosas, todo está en la exposición. ¿Tú te acuerdas cuando la COVID? Claro. Que la gente se diga, no salga a la calle, quédate en su casa, no se exponga. Allí tiene un ejemplo. Y la gente más o menos hizo caso, ¿no? No se puso a la Sí, COVID. cuando vio que realmente iba en serio. Porque en principio, como usted dice, no, la gente, es como que la gente no tiene percepción del riesgo muchas veces. Exacto. Y entonces de eso vamos a hablar después. Y una cosa es que la exposición, y otra cosa está en la capacidad de respuesta que tenga el medio, Claro. el municipio, la gente, las comunidades ante ese problema. Son 4 componentes importantes: peligrosidad, vulnerabilidad, exposición y la capacidad de respuesta. Si dominamos bien esos 4 componentes, ganamos la batalla. Y esa es una de las cosas que es importante. Ahora, tú ahorita hablabas de Moa. Bueno, Moa es un caso excepcional en la geografía cubana. Porque los otros días yo, por ejemplo, hablaba con Arango, Enrique Arango, que es del SENAI, ¿no? Él está en la dirección del SENAI en sismología, precisamente por los sismos que han ocurrido aquí en Moa. Y él me decía que Moa hoy tiene el preferencia 1 para el SENAI en cuanto a la sismología. Fíjate qué cosa más grande. Tan importante es Moa como Santiago. O diría que tiene más, porque un sismo aquí puede tener problemas. Claro. Y entonces, Es una zona industrial. Es una zona industrial minero-metalúrgica. Y entonces aquí se combinan también una serie de fenómenos, ¿no? Como también ahí vienen los huracanes. Como estamos en una costa norte, pues no quedamos fuera de que un huracán nos azote en cualquier momento, como fue el AI. Y casi en el corredor de los huracanes. Exacto. Y pero también tenemos otra problemática, que son los frentes fríos. Ahora le llaman maguada, ahora le habían puesto una pila de nombre, pero bueno, el efecto es el mismo, ¿no? Y entonces eso también, y es decir, desde el punto de vista climatológico, ¿no? Tenemos esos 2 efectos. Y también desde el punto sísmico, geológico, está la sismicidad y hay un efecto en Moa que quizá nadie hable, que son las descargas eléctricas. Si tú te paras todos los días en el balcón de la casa, no sé si tú tienes balcón para mirar para el cielo, como yo, tú ves que todas las noches el cielo se ilumina con relámpagos y truenos y cosas de esas, ¿no? Es decir, que todas las noches aquí hay relampagueadas y tormentas eléctricas. Y esto es uno de los fenómenos más peligrosos que tenemos en Cuba.
Iturralde hizo un estudio de eso, hizo un mapa y salió que son una de las fuentes que más muerte produce son las descargas eléctricas. Bueno, aquí tuvimos un problema Sí, un caso. no hace mucho en la SUNY. Así mismo. Y unas compañeras que se pusieron debajo de un pino y el rayo le cayó al pino y la cogió y tuvimos también problemas con eso, ¿no? Porque también la gente se pone con los celulares cuando está tronando, cosa que no debe hacer. O otra gente que se pone a bañarse cuando está lloviendo pensando y truena y cae un rayo Por eso es que usted relaciona tanto el riesgo con la vulnerabilidad. Y yo quisiera precisamente, ya que estamos en ese tema, en el caso de MOA, doctor, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta este territorio en cuanto a riesgos y vulnerabilidad? A riesgos en el sentido general. El primer desafío que yo diría está en la sismicidad de MOA. Vamos a empezar por ahí. El año pasado, en 24, en los meses de julio y agosto, aquí hubo días de más de 500 sismos en un día. Imagínate, si el día tiene 24 horas, está diciendo que están ocurriendo. Y tuvimos varios días de esa. Eso tuvimos que estudiar fuerte eso, y eso dice mucho. Casi todos los sismos estos están cayendo por allá, por la mina de la Pedro Soto Alba. Pero cuando el terremoto de Pilón aquí tembló duro. Sí, cómo no. Y hubo 2 terremotos, se sintieron aquí en Moa. Ese día nos comunicamos usted y yo. Ajá. Y es una cosa que nos dice mucho porque la sismicidad es una de las cosas que de verdad nos preocupa bastante aquí en Moa. Pero junto con la sismicidad hay otro fenómeno que también puede ocurrir y se está estudiando muy fuerte, que son los tsunamis. Sí. Eso aquí no se hablaba mucho, pero ahora empieza a tomar fuerza, porque es que toda la zona costera de Cuba, desde la Española hasta la Florida, es una zona de alta peligrosidad por tsunami. Se supone, y los americanos vienen calculando un tsunami que puede ocurrir entre Dominicana y Puerto Rico. Y esa puede provocar una ola gigantesca que puede abarcar hasta la Florida. Por eso es que se están colocando diferentes boyas para medir la llegada a esa zona. Sí, los sistemas de alerta temprana. Para poder lograr un sistema de alerta temprana. Y eso es un problema que nosotros aquí en Moa tenemos una ventaja, y es que tenemos delante de la ciudad una barrera coralina que puede minimizar la ola. Sí, pero que no es lo mismo que eso puede minimizar, qué sé yo, una marea alta o algo de eso, pero una ola de 30 metros es imposible. No así Baracoa, por ejemplo. Claro. No, Baracoa sí sería un catástrofe. Entonces, en su opinión, el principal riesgo está en la sismicidad, lo cual no significa que haya otro. No, espérese. Yo le dije a usted que nosotros también tenemos los huracanes y tenemos también las tormentas. Pero estos fenómenos climáticos generan también otros riesgos inducidos. Por ejemplo, aquí cae un aguacero hoy y se inunda la Pedro Soto enseguida. Así mismo. Es increíble. Ya yo le he dicho que ahí en el puente donde está la Presecol y el puente que va para allá, para Che Guevara, allá hay un tapón. Vamos a destapar eso ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tapón hace que el agua no drene al mar, sino que vire hacia atrás. Se represa. Se represe. Porque es que ahí está la presa de Che Guevara, la carretera, la autopista, y entonces está la presa de Pedro Soto.
y ahí hay como un tapón, y eso hace que que la corriente de agua vire atrás. Entonces, si se abre allí en el puente y se abre para que el agua fluya bien, no habría problema. Pero es un problema serio. Y también un problema serio aquí, el drenaje de las calles, el drenaje de la ciudad es pésimo. Y entonces cae un aguacero y se inunda la ciudad de mala manera. Es increíble. Entonces, también ese es otro problema que tenemos, las inundaciones. Y Sí, por el escurrimiento también. porque no hay drenaje. Exacto. Ese es otro problema, el problema de las inundaciones. Te hablé también de las descargas eléctricas, ese es otro problema serio que tenemos aquí. Otro problema que tiene que ver con el clima es la desertificación. Aquí no se hablaba nunca antes nunca nadie pensó que esto fuera a convertirse, que el agua fuera un problema de que tuviéramos una etapa sin agua. Pero cuando tú miras la foto cósmica de MOA, usted ve que una extensión enorme de zona minada, que no tiene ni una mata, no tiene un bosque, no tiene una zona verde. Y pues aquí las minas son a cielo abierto. Sí, pero es enorme. Y por lo tanto, el área que se ve es extraordinaria. Y entonces eso genera un cambio climático. por supuesto. Antes llovía mucho, ahora no llueve, ahora hay seca. En Moa nunca nadie habló de seca. Alguien dijo que Moa significaba en la lengua arahuaca de los nativos agua aquí por la abundante lluvia que siempre... Cuando yo llegué aquí en el 75 llovía todos los días. Ahora no llueve nunca. Y entonces ahora pasa un fenómeno que es interesante, que no llueve, pero de momento cae un aguacero, lo que le dicen aquí un palo de agua, y entonces eso genera una cosa que son los arrastres o los flujos de lodo, que esto también genera un problema bastante serio porque es una fuente de contaminación de todo tipo, ¿entiendes? Y también está el otro problema, los riesgos hídricos. Antes usted se podía bañar en un río, usted podía tomar agua de un río. Ahora a nadie se le ocurre tomar agua de ningún río, porque todos los ríos están contaminados. Todos los ríos tienen problemas. Desde el río Moa hasta todos los ríos. Bueno, hace unos días vino de Dania, me trajo una foto de una gente que tiró unos productos químicos por allá, por una zona por ahí. Menos mal que la descubrieron. Pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran descubierto? Hubiera contaminado el río y hubiera sido una catástrofe gigante. Menos mal que la descubrieron porque vieron que se estaban muriendo los pescados, peces muertos y ¿cómo se llama eso? Y camarones. Y al ver aquello, pues empezaron a buscar. Encontraron el depósito de unos químicos que alguien dijo, esto ya se venció, bótalo. Así mismo. Y lo botaron. Y entonces imagínense ustedes, ese es otro problema que tenemos aquí. Usted mencionaba hace un momento ya, doctor, como una posible medida para de alguna manera contrarrestar la situación que tenemos es justamente lo de eliminar el tapón, drenar el río Moa para que pueda correr libremente hasta su desembocadura en el mar. Pero en su opinión, ¿qué otras medidas pueden ser urgentes en Moa, en otros temas, para mitigar los efectos que puede producir en zonas vulnerables del territorio? Mira, una de las cosas cuando nosotros analizamos una integración de reducción de riesgo de desastre con cambio climático, hay 5 componentes clave. Uno es el conocimiento. Si desde los directivos hasta la población no conoce los problemas que tienen en cuanto a riesgo, no podemos resolver los problemas. Y ese es uno de los, el conocimiento. El otro problema está en el financiamiento. La gente se acuerda de Dios cuando truena.
pero no se acuerda antes. Es decir, las medidas, no hay una medida proactiva, son posteriores a los fenómenos. Si tú analizas lo que pasó, por ejemplo, con Oscar en Guantánamo, eso fue estudiado por nosotros, estamos trabajando en eso. Y por lo que pasó con Rafael en Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa y La Habana. Si de verdad, y usted mira, por ejemplo, que en mayo hubo un meteoro, y toda esa gente dijeron que estaban preparados, que no había problema, y después viene un huracán y los desbarata todo. Señor mío, pero cuando tú le dices cuál es el presupuesto que tú tienes para enfrentar la vulnerabilidad que tú posees, no hay ningún presupuesto por delante. Y entonces después viene que el gobierno tiene que deshacerse, debe demostrar, debe dar recursos. Entonces, con los problemas que tenemos económicos, entonces no surge más. Pero tú vas ahora a cualquier municipio, y nadie tiene un financiamiento para la reducción de desastres. Y cuando digo reducción de desastres es porque, mira, los terremotos van a existir siempre, los huracanes van a existir siempre, los tornados van a existir siempre. Todos esos fenómenos que hemos hablado, los deslizamientos, por ejemplo, Moa es una zona de deslizamiento extraordinario, los deslizamientos de tierra, eso van a existir. Ahora, ¿dónde está el kit del problema? En las vulnerabilidades, ¿me entiendes? En las construcciones ante esos fenómenos, en dónde se construye, en cómo se construye, ¿me entiendes? Entonces, aquí hay obras que nunca debieron de construirse de esa manera y se han construido porque no tienen un registro según las normas constructivas que para esa zona. Entonces, hay que explorar las vulnerabilidades. Nosotros estamos desarrollando un programa, yo dirijo 2 proyectos. Un proyecto de riesgo por deslizamiento del macizo Mayarí, Sagua, Moa, Baracoa, y otro también que es los riesgos de Mayarí, Sagua, Moa, Baracoa. Y ya casi estamos terminando el proyecto, ¿no? Casi estamos ya en la fase final. Y tenemos ya casi los mapas. Nosotros, por ejemplo, tenemos la cartografía de riesgo por deslizamiento de Moa completo, para que tú veas. Nosotros tenemos el mapa de microzonación sísmica de Moa completo. Nos falta la parte de la industria, ¿no? Que ahí no lo hemos podido trabajar, pero sí sabemos lo que puede pasar en Moa en cualquier lugar, porque hemos hecho los estudios de microzonación sísmica. Y ahora vamos a hacer un trabajo doctoral que son los escenarios sísmicos de Moa y cómo resolver la situación ante un desastre sismológico. Y que es una muchita una estudiante nuestra de doctorado, que empezó ahora conmigo a hacer este trabajo doctoral. Eso quiere decir que, y el otro es, te dije, el conocimiento, que tener dinero, porque si no hay dinero para enfrentar, pero los directivos nuestros, de eso no tienen, ellos tienen el dinero, pero no ponen el dinero para este problema. Y usted no puede tener desarrollo local si usted no sabe enfrentar los riesgos que tiene delante. Porque después son los problemas, y después te va a costar más caro resolverlo, enmendarlo, arreglarlo, reconstruir, que poner cosas antes. Ahora, doctor, perdona, sí. También hay una falta que hay que organizarse bien. Si el municipio no se organiza bien, la organización, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos organizar? Y eso tiene que también responder a una política desde el gobierno, de las gobernanzas, hasta las comunidades. Y también tiene que ser cómo las comunidades, cómo la gobernanza, cómo la gente van a actuar. Esos cinco aspectos son claves
para trabajar la integración del riesgo con el cambio climático. Eso nosotros lo hemos visto y hemos venido trabajando muy fuerte en esa dirección. Hemos tenido resultados en otras provincias. En otras provincias no hemos tenido ese resultado. Y bueno, usted quiere ver un problema más serio que el puerto de Moa, que ahí se une tantos elementos de riesgo que bueno, requiere un estudio más profundo en eso. En eso estamos trabajando también. Ahora, doctor, en Cuba existe algo que se conoce como el Estado Mayor General de la Defensa Civil. Y una de las cosas que existen a partir de esa, digamos, esa organización, que lo que pretende justamente es proteger a la población y crear condiciones que le permitan reducir las afectaciones a cualquier tipo de eventos de este tipo, de naturales. Existe una cosa que se llama Plan de Reducción de Riesgo y Desastre, Sí. que se aplica en todo el país y que yo, en mi opinión, creo que de alguna manera también prevé esta serie de situaciones que se presentan y la manera digamos, de minimizarlo. Mira, una cosa es lo que se dice arriba y otra cosa es lo que se hace abajo. En papeles tenemos de todo. Y tú visitas, por ejemplo, aquí está legislado que todo el mundo, hasta tu emisor, tiene que tener un plan de reducción de riesgo de desastre y un plan de medio ambiente. Exacto. Está legislado. Y todo el mundo lo tiene, pero nadie lo cumple. Ese es el problema. Tú lo tienes para cuando viene la visita, decir, yo tengo el plan, míralo aquí. Ah, qué bueno, lo tienes, se acabó. Pero el problema no es tener el plan, el problema no es la burocracia. El problema es que yo pueda, si yo sé que aquí esta pared se me va a caer cuando venga un huracán, ¿no? Yo tengo que arreglar esa pared para que cuando venga el huracán no se caiga. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el Gusta, que pasó por aquí, por Guantánamo, y entre Baracoa y Moa, yo le dije a Nielsen, que Nielsen era el secretario del partido, lo llamé y le dije, mira Nielsen, le enseñé la foto, ¿no? La foto cómica. Le dije, mira, entre Dominicana entre Haití y Jamaica, mira lo que está formando eso. Dice la gente de meteorología que eso es una vaguada. No, eso es un huracán y su trayectoria, fíjate que pasa por aquí, por arriba de nosotros. O puede pasar por arriba. Bueno. ¿Eso fue ahí, en el 2008? No, ese fue después en el Gusta. Ah, ya. No era ahí otro cuento. Y entonces, ¿qué hizo Nielsen? Bueno, se empezó a preparar el municipio con tiempo. Se podaron los árboles, se tumbaron los tendidos eléctricos, se arreglaron, las estaciones eléctricas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman ustedes? Los grupos electrógenos. Los grupos electrógenos se pusieron en los lugares adecuados. Se tomaron toda una serie de medidas. Preventivas. A las tejas, las casas de tejas, se le puso, ¿cómo se llama? Sacos de arena y tierra y eso. Y yo me recuerdo que estaban y la gente de Baracoa gritaba y acá en Moa nadie gritaba. Y al otro día Nielsen me llama, voy para allá para el partido, voy para aquí para el gobierno. Y me dice, oye, por aquí no pasó el huracán. Digo, no, por aquí sí pasó el huracán. Lo que pasa es que tomamos medidas que hizo que muchas de las vulnerabilidades que podíamos tener no las tuviéramos. Y se tomaron las medidas a tiempo. Pero en Baracoa fue un desastre. Baracoa sí, y ahora de nuevo volvió a repetirse. Y si seguimos, porque es que vamos a multiplicar. Y es que precisamente en reducir vulnerabilidades está el éxito de tener efectos menos devastadores yo tengo que mirar cuáles son mis vulnerabilidades.
Claro. Igual que tú tienes que mirar las tuyas. ¿Cuáles son mis vulnerabilidades? ¿Cuáles son las de la comunidad mía? ¿Cuáles son Vulnerabilidades. las vulnerabilidades que tenemos? Saber los fenómenos a los cuales nos vamos a enfrentar y saber qué vulnerabilidad vamos a tener ante esos fenómenos. Tener un nivel de percepción mucho mayor al riesgo. Nosotros estamos haciendo esos estudios y hemos entrevistado a población de MOA. Es decir, le hacemos encuestas, preguntas, hemos hecho tesis de eso y arrojan que la gente no está preparada, no tiene... y eso yo creo que ahí ustedes, la radio, Claro. debe jugar un papel importante, porque debería de haber, a ver si yo pienso que debería haber un programa de orientación a la población de estos aspectos. Claro, esta entrevista forma parte de eso. No quiere decir que sea todos los días, ¿no? Claro. Pero puede ser periódico, una semana. Ahora, es que usted tiene toda la razón. Yo creo que a ver, la gente tiene que, en primer lugar, tener conciencia del riesgo, donde vivimos, qué nos puede pasar. Eso hay que informárselo, decírselo a las personas. De manera que tiene que existir también un mecanismo. ¿Usted cree que en el caso de educación pudiera contribuir en la concientización de la ciudadanía en cuanto a la reducción del riesgo? Aquí todo el mundo puede contribuir. Desde educación, desde la educación, desde la primaria hasta la universidad. Esto es una cosa que juega un papel importante. La universidad sí tiene, por ejemplo, asignatura, por ejemplo, nosotros en la universidad, yo coordino un grupo de reducción de riesgo de desastres y enfrentamiento al cambio climático que hemos sido acreditados por la Defensa Civil Nacional. Es decir, somos un centro acreditado nacionalmente. Somos una de las... Además que en Cuba hay 2 universidades que están acreditadas. Una es la CUJA y otra somos nosotros, para hacer todos los estudios de reducción de riesgo de desastre. Pero eso te dice a ti que la importancia que tenemos, el papel que jugamos. Y no solamente, sino que a veces nuestros estudiantes van a las comunidades a dar charlas, a enseñar a la gente, ¿me entiendes? Porque a veces la gente tiembla y sale corriendo escalera abajo. Y en ese corre, se caen en la escalera, se parte un brazo, hasta se matan. Y entonces no es el huracán o el terremoto. Es el que la gente no... Yo siempre le he dicho, mire, el terremoto ocurre en un intervalo de tiempo tal que a usted no le da tiempo a nada. Abra los ojos y mire por donde usted está, y si de verdad cuenta hasta 10, y si está vivo, salga a un lugar protegido para que no vaya. Tranquilo, sin problema. Pero yo, por ejemplo, que hay una noche ahí que tembló aquí en Moa, y la escalera de mi casa fue un tropelaje ahí que yo le dije a mi esposa, tranquila, quédate aquí tranquila, que ya pasó, ya el terremoto pasó, ya, pero a veces esos problemas generan dificultades. ¿Cómo no? Amigos, estoy conversando con el doctor en Ciencias Geológicas, Rafael Guardado Lacaba, profesor titular de la Universidad de Moa. Y quisiera, doctor, adentrarme en otros temas que nos parecen importantes en esta entrevista, sobre todo por el hecho de que nuestro propósito también es, de alguna manera, dar a conocer toda la historia que tiene usted durante 50 años en la Universidad de Moa. Y quisiéramos que nos hablara sobre otros proyectos. Ya usted se refirió a algunos proyectos de investigación en los que actualmente usted trabaja y cómo este puede contribuir, digamos, al desarrollo del municipio de Moa. Mira, precisamente yo soy miembro de la Academia de Ciencias. Así es. Esta es mi segunda etapa. Y como academia, la Presidencia de la República me ha dado la tarea de atender el Consejo Técnico Asesor de la Industria del Níquel y atender al níquel como ciencia. Tengo la suerte de que uno de mis doctorantes ahora es viceministro del SIGMA, graduado nuestro aquí en la universidad, Rudy Montero Mato. Lo hicieron hace poco mi viceministro de ciencia, nada más y nada menos.
Él está haciendo el doctorado conmigo. Y con él estamos elaborando un sistema de reducción de riesgo de desastre, que lo estamos llevando a cabo, con el fin de integrar, es decir, integrarlo todo, que no sea solamente la defensa civil, sino que sea los gobiernos, desde la nación hasta los municipios, lo que decían el problema. Porque ¿qué ocurre, no? Que como este es un problema de la defensa civil, pues los gobiernos le dejan el problema a la defensa civil. Y entonces a veces aquí en el municipio o en los municipios hay una persona que es un retirado del ejército, que no sabe nada de eso, pero le dice, bueno, coge ahí para que vaya tirando en el problema de reducción de riesgo. No. Lo que estamos queriendo decir es que sea la gobernanza la que tiene que enfrentar la situación como tal, de la reducción de riesgo y el enfrentamiento al cambio climático. Porque ya esto es un problema que va unido al desarrollo local municipal. Tú no puedes desarrollar el municipio si tú no tomas en cuenta estas cuestiones. Porque tú puedes desarrollar un municipio y puedes tener una casita linda y en un momento determinado se te cae la casita linda por un problema de esto que estamos hablando. Entonces, esa es la tesis doctoral de Rudy. Y ya nosotros ya la presentamos en el Estado Mayor y causó una buena impresión. Ya está al defender, ya próximamente la vamos a ver aquí defendiendo. Tengo también un doctorante, otro proyecto que estamos estudiando, los problemas de los suelos flexibles. Esto nos salió a relucir porque cuando el terremoto de Haití, nos dimos cuenta y vimos que había una zona en Haití que había sido destruida completa y otra zona en Haití que no había pasado nada. Este doctorante que yo tengo me dice, ¿tú te has leído Mateo 7:9? Y yo digo, bueno, yo no soy religioso, ¿no? Pero, y entonces me dice, el problema es que Mateo dice que el que oyera la palabra del Señor y sea sensato, construye en un lugar estable, seguro, y puedan venir los huracanes, los terremotos y eso, y no va a pasar nada. Y sería un hombre insensato el que construye en un lugar inapropiado y viene los fenómenos y le destruye la casa. Y eso viene de la Biblia, desde el Nuevo Testamento en Mateo. Digo, contra. Y cuando lo leí, y me digo, oye, vea que Mateo, y eso que Mateo no era ni geólogo, ni civil, yo no sé qué cosa era Mateo, ¿no? Pero tenía una razón extraordinaria al decirnos que cómo hacer las cosas para que las cosas salgan bien. Usted se refirió hace unos minutos a sus diferentes viajes por... Perdóname, y tengo ese es porque estamos estudiando no solamente el de Haití, estudiamos los terremotos de Puerto Rico, de Turquía, y hemos visto cómo ese se va a defender próximamente. Y terminamos también un trabajo muy bonito sobre los riesgos sísmicos en Guantánamo y Maicí. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay los problemas de la liquefacción de los suelos. ¿Qué pasa? Que cuando el nivel freático está alto y tenemos suelo, el agua se amplifica en la presión de poro. Y si tenemos un terremoto de 5, se convierte en un terremoto de 8. Porque se amplifica, ¿me entiendes? Entonces, eso estudiamos en Guantánamo, y bueno, eso es otra tesis doctoral que terminamos nosotros hace poco. También estamos trabajando todo lo que pasó con el Oscar en Baracoa y Mía. Eso nuestros estudiantes hicieron ahora un estudio por cada uno de estos municipios, de todos los fenómenos, esto interesantísimo. Y también tenemos muchos proyectos. Bueno, este proyecto que estamos hablando de territorial de riesgo sísmico del macizo. Tenemos otros sobre los problemas de carso. Otra cosa que tenemos que ver, el carso, los problemas carsológicos. Y así, yo de entrada te digo que tengo 10 doctorantes en ejecución. Yo dirijo 10 estudiantes
10 doctorantes, no 10 estudiantes, 10 doctorantes. Eso a mí me llena de orgullo, pero me da mucho trabajo. Claro, seguro. Doctor, finalmente, ¿qué habilidades o conocimientos considera usted esenciales para los estudiantes que deseen especializarse en este tipo de carreras como es la geología? Mira, la geología es fascinante, ¿no? Porque cuando empezamos a ver la geología, empezábamos buscando minerales y buscando roca y eso. Pero ya hoy la geología tiene un campo mucho más amplio. Cuando te digo que la ingeniería geológica abarca toda esta problemática de estabilidad de obra. Es decir, tú no puedes construir el trasvase este-oeste si no tienes un buen conocimiento de la situación ingeniero-geológica de ese territorio. Por ejemplo, ahora tenemos ahí varios problemas en los canales, ¿no?, del trasvase. Y estamos trabajando en eso. Y es necesario que nuestros estudiantes, porque sobre todo los que están en primaria, secundaria, hacer un trabajo más fuerte, profesional, con esos muchachos, para que estudien geología. Porque se hace necesario no solamente la búsqueda de minerales, sino también el conocimiento del terreno para lograr que donde yo viva sea estable y buscar una estabilidad en la vida de los ciudadanos, de los pueblos, de la gente. ¿Cómo no? Bueno, doctor, agradezco sinceramente su presencia en nuestro programa. Realmente habíamos previsto que fuera de menor extensión, pero es imposible. Cuando se habla con una persona tan apasionada en sus estudios, en sus análisis, en sus investigaciones, y sobre todo porque es un hombre que va a cumplir el próximo, es profesor de la Universidad de Moa, que ya cumplirá 50 años el próximo 2026 de creada esta universidad, que es una universidad técnica, pero en su esencia es una universidad minera donde se estudia minería, geología, todas estas especialidades que tienen que ver con la minería en nuestro país en sentido general. Así que agradezco, doctor, sinceramente. No, yo te agradezco más a ti, porque hoy cuando estaba conversando contigo ahorita me estaba acordando de tu papá, ¿no? Sí, una persona al cual yo quiero mucho, quise. Y me acuerdo que él nos hizo varias veces muchas interrogantes de este tipo. Él era muy preocupado por esto, claro, sobre todo por Moa. Yo no he visto una persona que se preocupó tanto por Moa como tu papá. Así que para mí ha sido un honor estar a tu lado. El honor es mío, doctor. Muchísimas gracias y así terminamos nuestro programa de hoy. Nos volveremos a ver la próxima semana.